Director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, es el economista Ignacio Munyo y está con nosotros. ¿Cómo te va, Ignacio? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Un gusto recibirte. Un gusto estar acá. Estuvimos hablando tanto del Día Internacional de Libertad de Prensa y el CERES estuvo muy presente organizando el evento. Bueno, estuvimos en una mesa, organizando la mesa muy importante ese día. Estuvimos presentes en todo el evento de 3 días en Punta del Este, que fue muy importante. Fue la primera vez en la historia que se organiza en Uruguay por parte de la UNESCO. 86 países representados, casi 3.000 visitantes. La verdad y un tema tan profundo y tan relevante, piedra angular del sistema democrático que tanto hemos venido hablando últimamente nosotros. Bien. ¿Y en qué momento, no, del mundo, Ignacio? El otro día hablábamos en la radio hasta dónde realmente una economía como la uruguaya puede verse influida por una guerra que uno ve tan lejos geográficamente, si eso es posible, pero también tenemos una región que no está mucho mejor con sus indicadores macroeconómicos. ¿Cómo sería la foto de hoy? Hablando en términos macro, vamos a tener un buen año, porque la economía va a crecer bastante más de lo que se esperaba un año atrás. El crecimiento va a ser en torno al 4,5% en el 2022 y hay algunos colegas que dan incluso arriba del 4,5%. Esto se explica fundamentalmente por 3 motores que están funcionando este año. Uno es un poco más débil que los otros 2, que fue el turismo, que abrió las puertas. O sea, si bien fue mucho peor de lo esperado la temporada, comparado con un año de fronteras cerradas como el año pasado, le pone un primer escalón al crecimiento del año que suma. Y después hay 2 motores muy fuertes, que es la planta de celulosa en el centro del país, hoy en pico de empleo, más de 6.000 puestos de trabajo hoy operando en la planta y en las redes viales y ferroviarias asociadas. Y el otro motor que también está muy fuerte es el sector agroexportador industrial, que tiene una conjunción de precios internacionales muy favorable, casi que históricamente favorable, en parte vinculado con lo que tú decías de la guerra que ha generado una suba de precios de alimentos que favorece al Uruguay en su conjunto como exportador, hace que la industria agroexportadora crezca, genere puestos de trabajo. De hecho, ambos motores, tanto la planta de celulosa como el sector agroexportador, está generando un enorme crecimiento de los puestos de trabajo en el interior del país. Cerca del 90% de los puestos de trabajo que se están generando este año y el año pasado son en el interior, lo cual habla de la situación que estamos viviendo. Piensa que en el interior hay un piquito más alto que el Sí, desempleo. pero históricamente siempre es más alto, bastante más alto en el interior que Montevideo. Ahora están casi iguales, algo que llama la atención. 7,7 y 8,8. Exacto. No, sí, menos todavía es la diferencia. Están muy cercanos, casi iguales. Estadísticamente imposible de separar. Hay que tener claro siempre cuando sale el dato de empleo que salió ayer. Por eso. El dato puntual es muy volátil porque es un dato mensual de una encuesta que tiene todo un error de muestral, digamos. Hay que mirar por lo menos un promedio trimestral o, como nos gusta ver los economistas, el desestacionalizado, sacándole el movimiento calendario, por un mes puede haber pasado la famosa algo. tendencia. Lo que ahí se ve es una recuperación importante del empleo, una caída fuerte del desempleo, que estamos ya en niveles cercanos de hace 5 años atrás, pero lo que para mí hay que tener claro, no hay que pensar que por esta fortaleza que estamos viendo en estos momentos no hay problemas estructurales de mediano y largo plazo en el mercado de trabajo. El tema es que los televidentes sientan que esto que estás diciendo, con optimismo de que el país va a crecer, lo sientan en el bolsillo. Bueno, o sea, son 2 cosas. Primero, dije que a nivel macroeconómico, Sí, yo pensaba, a nivel microeconómico, y ahí es donde aparecen los problemas, no se está viendo en el bolsillo de toda la gente o de la mayoría de la gente este crecimiento. La suba de precios que estamos viendo, que ha acelerado la inflación, está obviamente afectando el poder de compra de los salarios medios hacia abajo. Esto se está notando en el consumo. Los microdatos de consumo minorista lo muestran, que se ha achicado el poder de compra mensual. El momento del mes en el que se acaban los ingresos de las personas en las compras de los supermercados, por ejemplo, se ha adelantado mucho en los últimos meses, lo que muestra, yo diría, una situación dicotómica. Por un lado, una economía que se mueve fuerte en base a estos 2 motores que decíamos, y después un sector de clases medias y bajas que están sintiendo el bolsillo por la suba inflacionaria, que también viene de la mano de los precios internacionales que favorecen a algunos sectores. Claro. Por tanto,
tenemos una situación compleja, digamos, porque no es homogéneo lo que se está viviendo en el país. Y ahí que estábamos viendo el supermercado y productos que pueden formar parte de la canasta básica, este proyecto de quitar el IVA a todo este tipo de productos, ¿realmente tendría un impacto en nuestro bolsillo? ¿Nos beneficiaría? Bueno, o sea, yo creo que todo aquello que se intente hacer para mejorar el poder de compra focalizado en los sectores que más lo necesitan es bienvenido. O sea, el IVA es generalizado, o sea, afecta a todos, pero las personas que gastan mayor parte de sus ingresos en alimentos son las personas con menores ingresos. Entre la proporción de sus gastos, prácticamente la totalidad se va en alimentos, ahorran muy poco, la mayoría, casi la totalidad es en consumo. Por lo tanto, es un paliativo, es un problema que está viviendo no solo el Uruguay, ¿no? Esto tengamos claro que esta situación que estamos viviendo ahora es generalizada en toda la región y en gran parte del mundo. Uruguay no es el responsable de que los precios estén subiendo, aunque es verdad que Uruguay viene teniendo durante mucho tiempo atrás niveles de inflación elevados y un nivel de precios, no inflación, alto con respecto a Argentina y Brasil. Y eso es importante porque en la medida que se han abierto las fronteras con Argentina, se está sintiendo fuerte en todo el litoral y en parte también en Montevideo en el comercio, la competencia con las compras en Argentina, que algunos productos vale la tercera parte que en Uruguay. Bueno, y ni que hablar que también está Brasil, que también está más barato que Uruguay. Este problema que hace años que venimos diciendo, que Uruguay está caro con respecto a sus vecinos, muy caro, en niveles históricamente caros, está empezando a morder, digamos, este año cuando las fronteras se abrieron. Bueno, ayer un dirigente de Cambadu en ese mismo lugar decía, y menos mal que el dólar está bajo, porque nosotros pagamos en dólares mucha mercadería que viene, menos mal. O sea... Sería peor. Claro, sería mucho peor, lo dijo, alabando un precio del dólar que en general hay otros sectores importantes, como el exportador, etcétera, que el agropecuario, que dice que debería estar más alto. Y ahí de vuelta, como siempre, ¿no? En la economía nunca nadie está contento del todo, es la sábana corta, ¿no? El sector exportador que no tiene, porque no todos los exportadores tienen precios internacionales récord, como es en la carne, como es en la soja, como es en el trigo, como es en la leche, como es en el arroz, o sea, que han tenido una suba importante. Otros exportadores que exportan servicios, por ejemplo, que es muy importante, que cobran en dólares, están sintiendo un apretón en la ecuación de resultados, porque obviamente el dólar está planchado y está cayendo y los costos internos suben. Sí, claro. Entonces, el que te produce en Uruguay y cobra afuera y no tiene la bendición de tener precios internacionales en niveles récord, está sintiendo la ecuación de costos que le está mordiendo la rentabilidad. Ignacio, y decime una cosa, el lunes o el martes la FED anunció el aumento de las tasas, todo el mundo tiraba cohetes, todos contentísimos, y así se hizo pomada todo. Bueno, ¿Qué pasó? Pasa que estamos en un momento, yo diría, que hay que mirar con mucha atención lo que pasa a nivel de Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos está en el mayor nivel en 40 años. Estuviste hace 10 días allí. Hay una situación de desconcierto, digamos. La gente no está acostumbrada. La gente iba al supermercado y compraba al mismo precio lo mismo durante 10 años. Ahora le empieza a subir y no entiende nada. Es difícil imaginarlo para nosotros. En Europa pasa lo mismo también. O sea, en el euro, o sea, la zona euro, en Europa está pasando lo mismo, en el Reino Unido pasa lo mismo. Entonces, el mundo está teniendo tasas de interés que la contracara de esto todavía bajas y negativas, porque es mucho menor que la inflación. Y entonces aquí el quiebre es, bueno, si empiezan a subir más de lo esperado, esta suba fue menor de lo esperado, por lo tanto los mercados no lo interpretaron muy bien. Entonces está todo el mundo atento a señales, mínima señal que se dé. Es cierto que estamos en una situación excepcional. Nadie sabe para dónde pueden salir los tiros. Nadie sabe, digo, a nivel de las altas esferas internacionales que están discutiendo esto mismo, de qué pasa con las tasas de interés, qué pasa con el dólar, qué pasa con la inflación. O sea, digamos, la caja de herramientas usuales de política económica internacional es subir la tasa de interés para que la inflación empiece a caer. Eso se está haciendo, pero no alcanza porque se dice que se esperó mucho y ahora la inflación se ha vuelto una espiral que no se puede frenar. Se durmió, digamos, en los laureles, dicen algunos, la Reserva Federal, y ahora ya es tarde, va a tener que subir más de lo esperado y ahí puede aparecer algún riesgo para economías como las nuestras que necesitan financiarse en los mercados. Uruguay se beneficia mucho, se ha beneficiado en estos años con tasas prácticamente nulas cuando tiene que salir, por ejemplo, a colocar deuda del gobierno a pedir plata afuera, coloca casi, digamos, gratis, o sea, puede
dado que Uruguay tiene muy buena calificación de riesgo, te coloca deuda a 30 años, tasas bajísimas. Ahora tenés que pagar. En la medida que empiece a subir, esto obviamente sale más caro. Claro. Y también se hace más difícil atraer inversiones al país en la medida que empiecen a subir. Entonces hay un momento de mucha tensión a la hora de la toma de decisiones de las grandes inversiones y de los fondos. Entonces hay que tener cautela y no hay que, de vuelta, creérsela, entre comillas, de que el crecimiento de este año es algo permanente, sino que habrá que buscar cómo sostenerlo el año que viene y el otro, porque recuerden que estamos en el pico de la obra de la inversión más grande de la historia del país, que era la planta de celulosa en el centro del Uruguay, que tiene un enorme despliegue y que el efecto de este año es el más grande. Entonces el año que viene ya va a ser menor y habrá que ver el año que viene si los precios internacionales que están sosteniendo el sector agroexportador se mantienen. Por lo tanto, cautela, diría yo, que hay que tener, y hay que ser consciente que el crecimiento de este año viene de afuera, en gran parte, y heredado en gran parte porque es la planta que está generando algo que hace más de, no sé, ¿cuánto venimos hace tiempo que venimos hablando de la planta de celulosa? 5, 6, 7 años. También, Ignacio, hablábamos con Fabled en esta semana, en la medida en que se vaya concretando, digamos, la planta, entre a funcionar, también muchos de esos 6.000 empleos que hoy ocupa ya van a desaparecer. Bueno, ahí está el gran desafío. ¿Por qué? Porque la economía va a generar otros puestos de trabajo, pero son distintos. O sea, no va a generar los mismos 6.000. No va a haber otra planta. La planta funcionando va a generar algunos puestos de trabajo. Menos que esos, pero distintos también. No son las personas que hoy están trabajando en la construcción haciendo las paredes de la planta los que van a estar adentro operando las máquinas sofisticadas que hay. Es otra persona, es un puesto de trabajo que sustituye a otro, pero mucho más sofisticado, que exige mayor capacitación, y ese es el desafío que tiene por delante la economía y el mercado de trabajo, porque los puestos de trabajo que se están demandando se están volviendo escasos y los que se están destruyendo se están volviendo abundantes. O sea, va a sobrar mano de obra, digamos, con baja calificación, va a faltar, ya está faltando mano de obra con alta capacitación, que es lo que exigen muchas empresas que están queriendo instalarse en el país y que no encuentran la capacidad de capital humano para poder crecer más o expandirse. Entonces tenemos ahí un desequilibrio de calificaciones en el mercado que genera, obviamente, un desafío para las políticas públicas. Bueno, en ese sentido, hablando de las inversiones, ayer o antes de ayer Martín mencionaba esta ciudad que se piensa construir en Colonia. Parecería ser que Uruguay sigue siendo un país atractivo para los grandes inversores. Los empresarios que se quieren venir también. Uruguay está en un momento, digamos, que sería un crimen no aprovechar. Porque Uruguay, uno cuando viaja al exterior, lo hemos hecho mucho este año y lo vamos a seguir haciendo, se encuentra con que uno dice Uruguay y ya enseguida te miran con buenos ojos. Esa es la verdad. Y en comparación regional... Quiero que seas honesto y me digas esto. ¿Te miran con los ojos por las oportunidades o por paraíso fiscal? No, de verdad. Te miran, en verdad porque es contraste, ¿no? O sea, obviamente en tierra de ciegos el tuerto es rey. Estamos en un momento regional muy complicado en América Latina. Uruguay se ha desmarcado en América Latina. Uruguay hace las cosas bien. Uruguay realmente institucionalmente, lo que ha mostrado en estos últimos años, con partidos de todos los colores, transiciones ordenadas, vale mucho. O sea, nosotros no nos cansamos de decir... La famosa certeza y reglas de juego. Es algo que tiene muy pocos. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay dos factores. Hay mucha liquidez, mucha plata a nivel internacional que no se sabe dónde colocar. Entonces Uruguay aparece en el menú. Entonces ven esto y dicen, Uruguay en América Latina está. Primer problema, economía chica, ¿no? O sea, obviamente necesita tener... Si va a ser una inversión grande, que esté en Uruguay, pero para exportar al mundo. Y ahí aparece la limitación de los acuerdos comerciales que tiene el país y el famoso tema del Mercosur. Ahí aparece un primer tema a resolver que el gobierno está tratando de hacer y hay que apretar el acelerador porque muchos quieren venir a Uruguay, pero no solo por Uruguay, sino para posicionarse en Uruguay, para exportar a otros países, porque nuestro mercado es muy chico. Y después la ecuación de costos. Cuando hacen los números, hay algunos, dependiendo de lo que quieran hacer, que no les da. Y después todavía, si no les da, porque los costos son altos, y le da por poco, van a buscar contratar personal, contratar trabajadores y encuentran que lo que necesitan es muy escaso, muy caro, porque tiene que sacárselo a otro, porque no hay oferta disponible. Entonces ahí Uruguay tiene este gran tema de la mano de obra de alta calificación. Y ahí
hay un punto que yo vengo insistiendo últimamente y creo que Uruguay debe concentrarse es en la inmigración. O sea, Uruguay tiene que mantener un flujo de ingresos de Aprovechar inmigrantes como pasó previo a la pandemia, que tuvimos una ola muy grande de la región, fundamentalmente de Argentina y de Venezuela, pero también de Perú y de otros países, que se ha frenado un poco y que hay que reacelerarlo porque es muy importante para el Uruguay. Son calificados. Son calificados, Uruguay necesita más gente, esa es la realidad. No tiene escala, no tiene escala el Uruguay. Por eso no interesa a nadie, es un mercado, es un barrio de San Pablo. Perdón, pero Marcelo Tinelli está sacando la residencia fiscal, va a instalar acá su productora. Sí, pero más allá de los famosos y de los argentinos que han venido, muchos de ellos millonarios, ya con sus empresas funcionando en el mundo y se vienen a vivir en Uruguay, necesitamos masa, Claro, necesitamos sí. mucha gente. Ahí lo quiero mucha- atar con lo que hablamos el otro día en la radio, que es el tema zonas francas, que Ceres acaba de presentar un informe, una radiografía del ambiente de las zonas francas que no conocíamos, que normalmente no se habla, ¿no? Esa puede ser una oportunidad para desarrollar. Las zonas francas han sido una política de Estado desde los 80 hasta ahora muy exitosa. Generan hoy 15.000 puestos de trabajo directos, 15.000 más indirectos, o sea, 30.000 personas están trabajando gracias a la zona franca y tengamos claro que están en cuestión a nivel internacional, porque la forma de exoneración de impuestos que da la zona franca a través del impuesto a la renta está cuestionada por la famosa tributación global de las multinacionales que se puso sobre la mesa el año pasado y que avanza entre los países del G7, los países ricos, la OCDE, que quieren recaudar por todos lados. O sea, entonces ahí viene en la mira en todos los lugares donde hay. Nosotros tenemos que cuidar mucho el régimen, saberlo, lo que tenemos, lo que derrama, lo que impacta, por eso hicimos ese estudio, porque va a estar bajo cuestión. Lo primero que tenemos que hacer como uruguayos es cuidar lo que vale y que hemos podido desarrollar en tanto tiempo y que tanto futuro tiene, porque si habrá todavía posibilidades de nuevas zonas francas en el país. Hay 11 en Uruguay. Hay 11 funcionando, hay 14 habilitadas, pero hay que ser generoso con la habilitación de zonas francas porque son siempre positivas para el país. Porque traen, para aclarar a los televidentes, traen empresas del exterior que se instalan allí. Y que contratan trabajadores, mayoría uruguayos, el 90% de los trabajadores de zona franca son uruguayos, que muchos de ellos probablemente no estarían en el país, Y no se porque corre el tienen riesgo. un nivel de capacitación que el muy mercado profesional. no se lo puede pagar. Entonces, sí en zona franca, que pagan sueldos bastante más elevados que el promedio del mercado uruguayo, y permite que estas personas se queden en el Uruguay. Y una zona franca no se corre el riesgo de que suceda lo que decía Martín, la posibilidad Está muy de que controlado. se evada el Justamente en impuesto. la zona franca hay un No, control ahí gigantesco. no, ahí, yo ahí no haría la joda, digamos. No, en la zona franca no. No, por eso, justamente, lo que decía Martín, en zona franca no, porque está tremendamente controlado, pero no paga impuesto a la renta, ¿no? 0 cuando es 25 en el territorio no franco, digamos. ¿Y qué valor le ha dado a la zona, siendo redundante? Mucho. Pensando, por ejemplo, en Zona América y toda la Mucho, que se ha claro, construido mucho. alrededor. Pero tenés Zona América, tenés Aguada Park Parque de acá, las Ciencias. a 3 cuadras de acá. Piensa en el digo. Parque de las Ciencias en Canelones. También, ahí tenés en todo el otro. interior, o sea, no solo transforma la zona, el lugar de zona franca mismo, sino en sus alrededores y hacen políticas sociales calladas muchas veces en los barrios periféricos a la zona que también tienen un impacto. Si son positivas, hay que cuidarlas, sepamos que son buenas porque van a estar cuestionadas, repito, a nivel internacional. La posición del país es importante a la hora de tomar medidas, cuidar lo que tenemos que vale. Ese es un poco el mensaje. Ya que sos tan claro en todo lo que decís, ¿cómo está Argentina? ¿Cómo ves Hoy es un Argentina? día clave porque va a hablar Cristina. Argentina Hacia- está saliendo de un proceso tremendamente complicado de negociación del acuerdo con el Fondo Monetario que todavía no se cerró 100%, que está a punto de darle la firma, pero que ha generado obviamente revoluciones internas y externas. O sea, el Fondo Monetario sabe que le está dando a Argentina algo que no se merece, digamos, le está dando un préstamo tremendamente blando. Al mismo tiempo, la mitad del gobierno dice no quiero ni siquiera ese préstamo blando y la oposición dice todo el ajuste viene para el próximo gobierno. Básicamente, en los próximos años, estos años no hay que hacer nada y empezar a ajustar dentro de 2 años cuando asuma un nuevo gobierno. O sea, se patea la pelota para adelante porque en el fondo lo que es claro es que si Argentina no arregla la situación de inflación, 60% anual de inflación tiene, la situación fiscal, si no va acomodando la deuda y el déficit y si no genera certezas, porque en el fondo ese es el problema de Argentina, Sí, credibilidad. alguna certeza para que haya inversión no va a poder retomar el crecimiento. Sin inversión no hay crecimiento, aunque sea una certeza de corto plazo, porque la Argentina tiene la habilidad de
generar grandes rentabilidades en el corto plazo. Entonces, si ya se genera, por lo menos para el horizonte que puede dar el acuerdo con el fondo de certeza, y si se respeta, Argentina va a poder generar un crecimiento, porque recordemos una cosa, Jaime, estos factores externos que tanto favorecen al Uruguay, de precios internacionales y tasas bajas, Argentina más aún todavía. Entonces Argentina tiene hoy un sector exportador que tiene alimentos que lo está impulsando. Lo mismo Brasil, energías renovables. En términos del contexto mundial que se ha generado con la guerra, tanto Argentina como Brasil, nuestros vecinos, tienen riquezas naturales muy valiosas. Lo que le falta es la inversión para explotarlas mejor. Si bien estamos en desacople, como dijiste, pero seguimos siendo argentinos dependientes. Ya sabemos que el turismo, el 80% de los que vienen son argentinos, y es un sector muy importante para el país. Ha venido mucha gente de Argentina y ahora nos está afectando la diferencia de precios en el comercio. O sea, siempre Argentina nos afecta. Ignacio, gracias por venir. Ha sido un gustazo recibirte. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Que pases muy bien.